y lo tenemos abierto para todas las edades. Todo el que desee conectarse a través de la plataforma lo puede hacer para poder recibir la palabra del Señor. Mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor a través de la plataforma Google Meet, y ahí va a llegar el enlace, ¿verdad?, para poder recibir pues la palabra del Señor. Al final quisiera orar por Lacey Monge, ¿verdad? Ella va a ser sometida a una cirugía el día de mañana, así que vamos a estar poniéndole en las manos del Señor al final del culto para que el Señor obre, ¿verdad?, sobre su vida y que todo salga bien. Abra la Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y quiero recordar un poco lo que estuvimos viendo en el mensaje anterior. Hablábamos en los versos anteriores, verso 1 y 2 del capítulo 2 de Filipenses. Hablábamos, hermano, acerca de estas cinco actitudes para fortalecer la unidad del Espíritu. Recuerda, 5 actitudes estuvimos desarrollando. Entre ellas encontrábamos la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y la misericordia. Esas 5 actitudes que sirven para fortalecer la vida de la iglesia. Y decía Pablo, el gozo de él estaría completo al ver que toda la iglesia sintiera lo mismo. ¿Se acuerda? Hablábamos de la unidad. El gozo del apóstol dice que iba a estar completo, iba a estar él complacido de alguna manera al ver que la iglesia iba caminando a ese sentimiento, a esa unidad del sentir, a una unidad del mismo amor, que fueran unánimes. Estuvimos estudiando todas estas palabras, que sintieran una misma cosa. Y yo le decía, mirábamos Efesios y otros versos que estudiamos ahí sobre esto, que todo eso trata precisamente de la unidad perfecta de la iglesia por medio del Espíritu, la unidad perfecta de la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y del verso 3 al verso 4, que son los versos que vamos a estudiar esta noche, el apóstol continúa exhortando a la iglesia a mantenerse en esa unidad. Sigue exhortando a la iglesia, pero esta vez lo que el apóstol señala específicamente son dos enemigos que pueden afectar la unidad de la iglesia. Dos enemigos que pueden afectar la unidad de la iglesia. Así que señala específicamente el apóstol en el verso 3 al verso 4 estos dos enemigos. Y vamos a leerlo, dice el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dos enemigos: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Le decía que nuestras acciones no pueden tener otra base que no sea el amor. Nuestras obras, decía el apóstol, deben estar en el mismo sentir, en el mismo amor y unánimes, para que nuestras obras sean aceptadas por el Señor y sean de edificación dentro de la iglesia. Pero aquí el apóstol entonces exhorta a la iglesia diciendo que lo que hagamos no debe hacerse ni por contienda ni por vanagloria. Estos son los dos enemigos que quiero que estudiemos, porque ambas actitudes afectan totalmente la unidad de la iglesia. Escuchen lo que acabo de decir. Ambas actitudes, hacer algo por contienda o hacer algo por vanagloria, va a afectar la unidad de la iglesia, va a dañar la unidad de la iglesia. Entonces podemos nosotros, hermano, en cierto aspecto, cierto punto, hacer muchas cosas,
vamos a hablar dentro de la iglesia. Podemos hacer muchas cosas aquí en la iglesia. Podemos ser servidores haciendo cosas hermosas aquí adentro. Pero si se hacen por contienda o se hacen por vanagloria, pues eso no sirve de nada. Eso más bien afecta la unidad que debe existir dentro de la iglesia. ¿Cuántos me están captando lo que quiero decir? Bueno, o lo que dice la palabra, porque así lo dice la palabra. Claramente el Señor nos está exhortando a que una de las cosas importantes para sostener la unidad es alejarnos de las contiendas y alejarnos de la vanagloria. Entonces, si estas dos actitudes, a las que yo llamo enemigos de la unidad de la iglesia, pueden afectar a la congregación, pueden afectar a la iglesia, es porque lo que se hace desde la vanagloria y la contienda aparece de un corazón contendioso o aparece de un corazón lleno de vanidad. Esto no va a tener ningún fruto aceptable ni delante de Dios ni delante de la iglesia. Generalmente la iglesia termina entendiendo por el Espíritu lo que está pasando con una persona cuando está en contiendas o cuando una persona está con vanagloria. La iglesia lo puede percibir por el Espíritu Santo. O sea, nosotros, hermanos, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? Amén. Entonces nosotros por el Espíritu finalmente entenderemos cuando viene alguien con un espíritu de contienda o cuando viene alguien con un espíritu de vanagloria y que va a afectar la unidad de la iglesia. Por eso dice el apóstol: nada se haga ni por contienda ni por vanagloria. Si recordamos un poco en Primera de Corintios capítulo 3, en la primera carta, manténgalo ahí porque quiero que leamos y recordemos algunos versículos que ya estuvimos estudiando. Y 1 Corintios capítulo 3 verso 1. Y quiero en esta noche recordarle qué significa o qué concepto tiene la palabra contienda. La palabra contienda es el enfrentamiento de dos o más personas entre sí para imponer su propia voluntad y lograr un objetivo. Cuando alguien contiende para lograr un objetivo y esta persona impone esa voluntad a través de la contienda, lo que está haciendo al final no agradará a Dios ni tampoco será de edificación para las demás personas. Y esto era común, escuche, dentro de la iglesia de los filipenses. ¿Y por qué era común? Bueno, si recordamos un poco el inicio del estudio de esta carta de los filipenses, le decía que la iglesia de los filipenses estaba, o mejor dicho, Filipos, que era la ciudad, era una cosmopolita, era una ciudad donde entraban y salían todo tipo de culturas. Ahí llegaba todo tipo de culturas y por eso habían muchas personas con diferentes como le digo, formas de vestir, formas de hablar, actitudes, etcétera, que llegaban, ¿verdad?, a este lugar. ¿Y qué es lo que sucedía? Era con mucha facilidad, había la oportunidad de juzgar a las personas por estas características. Usted sabe que el Señor no nos ha puesto a juzgar a nadie, aunque tenemos reglas que la estipula la palabra de cómo nosotros debemos conducirnos delante del Señor y delante de los demás para testimonio. Pero había mucha facilidad para entrar en estas contiendas, en estos debates, y finalmente habían personas que se enfrentaban de esta manera para poder imponer su propia voluntad de las cosas. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 3, esto lo estudiábamos los domingos, dice el verso 1: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, oiga esto, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, pregunta el apóstol, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo había señalado en la iglesia de Corintio, había señalado una actitud de los hermanos, y esta actitud él la llamó una actitud carnal. Escuche esto que es muy importante, una actitud carnal. ¿Cómo es que define el apóstol la actitud carnal? Hoy día, cuando la gente habla de carnalidad, tiene un pensamiento equivocado. Ser carnal implica ser como un niño en Cristo. ¿Qué significa ser un niño en Cristo? Bueno, una persona que no ha madurado en la fe, no ha caminado y ha madurado. Cuando alguien no ha madurado en el Señor, no ha madurado en la palabra, definitivamente tendrá acciones, obras que van a ser obras carnales. Nosotros como compañeros en el Señor, como hermanos en Cristo, debemos entender que esto, hermano, sucederá dentro de la iglesia. Esto habrá, yo lo explicaba en un discipulado, de esto tendremos mucho en la iglesia. ¿Por qué? Porque no todos maduran al mismo tiempo. Una congregación puede estar caminando y caminando, pero la madurez que va a tener una persona, un creyente, depende de cuánto entra en el Señor, cuánto se deja guiar por el Espíritu, cuánto deja que la palabra lo vaya formando conforme a la voluntad del Señor. Así que van a haber hermanos carnales, van a haber hermanos niños en Cristo. Por eso el verso 1 dice el apóstol: yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, no pude hablarles como personas maduras, porque ustedes, dice el verso 1, son carnales. Tuve que hablarles como se le habla a los niños. Un niño teniendo actitudes de niño. Un niño no puede tener actitudes de adulto, es anormal. No es natural que un niño se comporte como un adulto. El niño se va a comportar como niño, va a tener actitudes de niño. Ahora, que el adulto se comporte como niño, ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque ya está maduro, ya es un adulto. Pero el apóstol le dice a la iglesia en el verso 2: tuve que darles de beber leche. Bueno, ¿y por qué leche? Bueno, porque la leche es la que beben los niños. Es un alimento siempre, pero es para niños, para carnales. Y dice, y no vianda, que es la comida sólida, porque dice en la segunda parte del verso 2, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Y cómo definió el apóstol que esta iglesia tenía carnalidad? Mire cómo lo definió en el verso 3, en la segunda parte: pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Tres cosas son mencionadas ahí, entre las cuales está el enemigo que le mencionaba en Filipenses capítulo 2, verso 3. Las contiendas. Las contiendas. Y pregunta el apóstol: ¿acaso, dice el apóstol en el verso 3, no sois carnales y andáis como hombres? Cuando se refiere a andar como hombres, no andan naturalmente, no hay una naturaleza que están desarrollando como anda cualquiera. En otras palabras, no tienen la capacidad de definir en sí mismo un hacer que tenga que ver con lo espiritual. Se están dejando influenciar por los celos, las contiendas y las disensiones. Así que las contiendas, hermano, este primer enemigo del que estamos hablando, es una actitud de carnalidad en el creyente producida entre la iglesia por un creyente no maduro, un creyente niño, un creyente carnal. ¿Y qué sucede con el creyente carnal? Como es un niño, dice la segunda carta de los Corintios,
váyase a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 20. Búsquelo por favor, segunda de Corintios capítulo 12, verso 20. Cuando lo tenga, diga amén. Dice, pues me temo, dice, siempre a la misma iglesia le habla, a la iglesia que ya le dijo allá en la primera carta, hay muchos de ustedes que son carnales. A esta misma iglesia le dice ahora en la segunda carta, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como yo quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. ¿Y qué es esto de lo que quería de la iglesia el apóstol? Mire la segunda parte, que haya entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Él no quería llegar a la iglesia, a la congregación, y encontrar a la congregación en medio de contiendas, en medio de envidias, en medio de iras, de divisiones, de maledicencias, de murmuraciones, de soberbias y desórdenes, etcétera. Usted puede seguir leyendo ahí. Él decía, yo no quiero ir allá y hallarlos de esta forma, porque hallarlos de esta manera era hallarlos carnales. Hermano, uno como pastor pues desea que la iglesia tenga la madurez suficiente para vivir una vida espiritual que agrade al Señor en todo. Y muchas veces cuando se entra a carnalidades, pues uno entra en tristeza, al menos estoy hablando como pastor, entra en tristeza por la actitud carnal que uno puede ver en la vida de alguien. Pero insisto, estas cosas son normales. Por eso el apóstol, cuando digo normales, es que hay niños dentro de la iglesia. O sea, el crecimiento no lo da la cantidad de tiempo que usted tenga en una congregación. El crecimiento y la madurez la da cuando usted se mete con el Señor y cuando usted permite que la palabra del Señor lo forme, lo moldee conforme a la voluntad de Dios. Cuando sucede eso, usted madura. Hay personas que pasan años y años, hermano, en una congregación, pero no maduran. Están ahí como niños. ¿Por qué? Son carnales, no han crecido, no han madurado en el Señor. Y el apóstol dice, vaya a ser que yo vaya donde ustedes y no los halle tales como yo quiero. ¿Cuál era el deseo del apóstol? Bueno, una iglesia madura, una iglesia llena de Dios, una iglesia espiritual. Pero escuche, y él también dice, y no sea yo hallado como ustedes quieren. ¿Por qué? Porque también uno está caminando y está bregando en la vida espiritual, porque también uno es un hombre común, es una persona común que va a tener las mismas condiciones que los hermanos. Vamos a crecer y si no nos metemos con Dios, de igual manera vamos a entrar en carnalidades, tal como lo dice el apóstol. ¿Qué pastor desea usted? ¿Cómo quiere que sea su pastor? Bueno, hermano, pues yo deseara que usted fuera un Gigi Ávila, me va a decir usted, ¿verdad? Yo deseara que usted fuera un Adrián Rogers, ¿verdad? Hombres poderosos en el Señor. Bueno, puede ser, pero no lo soy. No soy esos hombres. Yo soy Josué Barrientos. Yo soy Josué Barrientos, no puedo ser Adrián Rogers, ni puedo ser tampoco Gigi Ávila. No puedo, yo tengo mi vida y tengo que crecer y tengo que avanzar y voy a pelear como usted está peleando con su vida espiritual. Así voy a pelear yo con mi vida espiritual. Puede ser que usted no me halle como usted quiere hallarme, y puede ser que yo no lo halle como yo quisiera hallarlo. Pero una cosa sí le voy a decir: si avanzamos en el Señor por el Espíritu Santo, vamos a madurar y un día vamos a estar en la presencia de Dios diciéndole al Señor: lo logramos porque tú nos hiciste caminar, Señor, conforme a tu voluntad. Nuestras fuerzas, hermano, no provienen de nosotros. Nuestra fuerza proviene del Espíritu Santo, del Señor que está con nosotros y que nunca nos ha dejado ni nos va a dejar.
Nos puede abandonar el hombre, nos puede abandonar la mujer, nos puede abandonar el padre y la madre, pero con todo el Señor nos va a recoger porque somos su iglesia. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, necesitamos hacer a un lado estas cosas que son mencionadas en el verso 20. Que no haya en medio de nosotros contienda, porque es un enemigo que golpea la unidad de la iglesia. Ahora, el apóstol también aconseja a Timoteo. Recuerde que él mismo le dice a la iglesia: no vaya a ser que no sea yo hallado por ustedes como yo quiero. Así que el apóstol también aconsejó a pastores jóvenes. Uno de ellos es Timoteo, en la segunda carta. Búsquelo por favor. En la segunda carta a Timoteo, recuerde que Timoteo era un pastor joven. Y en la segunda carta, el apóstol Pablo, en el segundo capítulo, verso 23, le habla a Timoteo lo siguiente. Oiga lo que le dice a Timoteo, al pastor: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Oiga lo que le dice el apóstol a Timoteo: debes desechar todo el cuestionamiento necio. Eso es lo que le está diciendo. Todo cuestionamiento necio, tú como pastor lo debes desechar. Tú debes desechar el cuestionamiento con insensatez. ¿Por qué? Porque estas cosas, dice, engendran contiendas. Oiga, estas cosas, el cuestionamiento necio e insensato, cuando se permite el cuestionamiento necio e insensato, va a producir contienda, va a producir un choque de alguien queriendo tener la razón, estableciendo su propia razón. Y el apóstol le dice: desecha eso. Ahora, ¿por qué le pide que lo deseche? Verso 24: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Escuche, el siervo del Señor no debe producir contiendas. Un verdadero siervo de Dios jamás va a meter en contienda a la iglesia, ni tampoco va a permitir la contienda. Lo que va a hacer es desecharlo. Porque si el siervo del Señor es contencioso, entonces habrá engendramiento de contiendas en la iglesia. ¿Qué es lo que más bien debe ser el siervo del Señor? Amable para con todos. Amable para con todos. Debe ser apto para enseñar, sufrido, y usted puede seguir leyendo todas las demás cosas que están ahí. Lo que debe ser el siervo del Señor: un pastor debe evitar siempre las contiendas, principalmente cuando son cuestionamientos necios. Escuche lo que estoy diciendo: cuestionamientos necios e insensatos. Y no estamos hablando de una necedad o una insensatez producido, hermano, por lo natural. Estamos hablando de la iglesia, dentro de la iglesia, creyentes, personas que son niños, y por ser niños entrarán en cuestionamientos necios, entrarán en cuestionamientos con insensatez. ¿Usted ha discutido alguna vez con un niño, con su hijo, con su hija cuando son pequeños? ¿Los ha escuchado? Sus cuestionamientos. ¿Ha escuchado, hermano, con qué frecuencia son insensatos para hablar? O sea, no tienen sensatez, se vuelven necios al hablar. Uno les dice terco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted insistiendo en una situación,
y ellos generando a través del cuestionamiento, generando contienda con la necedad, con la necedad. Usted le dice al niño, venga, coma, y le pone la comida y comienza a hacerle lo que llaman los berrinches, porque él tiene un cuestionamiento sobre la comida, pero es un cuestionamiento necio. Esto más, usted llega a la conclusión de que no puede dejarlo pensar ni hablar como lo está haciendo, porque usted es el que manda. Sin embargo, crean todo un ambiente de contención, al grado que hay que sacar una faja, hay que sacar una varita. ¿Por qué tenemos que sacar una varita, una faja? Para que coman. Porque tienen un pensamiento, tienen un cuestionamiento de lo que ellos no quieren, pero es un cuestionamiento insensato. Si usted le pone a un niño un cono y le pone la comida del mediodía, le va a querer el cono. Y usted le va a decir, no, pero es que el cono no, es la comida. Pero el niño va a pensar con insensatez, va a pensar con necedad, porque es niño. El problema es que usted se ponga como niño también con él. Y eso es lo que el siervo no puede, según la palabra. El siervo no puede ser contencioso. El siervo no puede, hermano, atizar el fuego de la contienda y de la necedad, porque lo que va a tener en medio de la iglesia es una fogarata grande. ¿A causa de qué? De lo que significa la contienda. Por eso debemos contestar amablemente, con amor, y entendiendo que hay niños siempre. Una vez, hermanos, repartieron pastel, refresco, había una celebración de niños aquí, y yo me acerqué a las sillas bañadas de fresco, llenas de la cosa del pastel y todo, y decía, qué barbaridad, decía alguien por ahí, limpiando son niños. ¿Qué espera de los niños? ¿Qué espera de los niños? El cuestionamiento de ellos es con insensatez y con necedad. Esto más, muchas veces es por ignorancia y muchas veces es porque pues no entienden lo que está pasando, no saben. ¿Acaso no le ha pasado a usted, hermano, que se acerca el día de hacer un pago, de esos pagos fuertes que muchas veces tenemos en nuestras finanzas, ¿verdad? Una casa, el carro, la letra de algo, y no tiene el dinero y usted está preocupado, y el niño jugando, hermano, porque el niño no le importa si usted va a pagar o no va a pagar. El niño ahí vive, se monta al carro, aprovecha la casa, la disfruta, porque él no tiene conciencia de qué es lo que está pasando. Usted sí, él porque es niño, pero usted sí porque es adulto. Cuando nos ponemos a contender con un niño, vamos, hermano, a perder. ¿Y por qué vamos a perder? ¿Porque es más sensato que nosotros? No, vamos a perder la paciencia, la tranquilidad, el afecto. Vamos a perder un montón de cosas. El niño seguirá igual, porque es niño. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Cuidado con la contienda. Ahora, vamos más allá, el otro enemigo. El otro enemigo es la vanagloria. Nada hagáis por contienda. Mira, hermano, no hay nada más terrible, por ejemplo, que subirse a predicar con contienda, subirse a dirigir con contienda. No hay nada más horrible que estar así. No hay nada más horrible que servir ahí a los hermanos con contienda. Eso es feo. Sin embargo, llega y pasan este tipo de cosas a causa de la inmadurez y la carnalidad. Pero vamos con la segunda actitud, la vanagloria. Todavía me escucha, ¿verdad? Ok, es que tenemos este gran problema, hermano. Tenemos que encielar aquí para que no haya este problema de los oídos. Bien, vanagloria. ¿Sabe usted lo que es la vanagloria? La vanagloria es las actitudes vanidosas que producen exaltación. Toda actitud de vanidad
que produce exaltación, eso es vanagloria. ¿Verdad? Eso es vanagloria. Y en Primera de Juan, capítulo 2, se nos habla de la vanagloria. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Quizás los que están por las redes van a pensar, esa gente no se cansa de aplaudir. Sí, está lloviendo, ¿verdad? No que están aplaudiendo, está lloviendo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Atención a esto. Ya hablamos de la carnalidad y aquí lo vuelve a retomar ahora el apóstol Juan. Lo había retomado el apóstol Pablo y ahora lo retoma el apóstol Juan. Y dice el verso 16 del capítulo 2 de Primera de Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dentro de la carnalidad encontramos los deseos de la carne, encontramos los deseos de los ojos, dentro de lo que ofrece el mundo, encontramos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y también encontramos la vanagloria de la vida. De entrada el apóstol dice: esto no proviene del Padre, esto no proviene de Dios. Cualquier cosa que tenga que ver con la carnalidad, cualquier cosa que tenga que ver con los deseos de los ojos, a lo que ofrece el mundo y lo que nosotros a través de lo que vemos deseamos, eso no proviene del Padre, no proviene de Dios. Como tampoco, hermano, la vanagloria que ofrece la vida, esa vanidad que produce exaltación, eso no proviene del Padre. Al contrario, dice el verso 17, que todo eso que no proviene de Dios pasa con todo y los deseos. Usted va a poder estar atado de algo que desea, es algo carnal que anhela, pero al final todo eso va a pasar. ¿Qué es lo que permanece? Permanece aquel que hace la voluntad de Dios. Ese es el que permanece para siempre. Amén. El apóstol Juan entonces fue categórico al decir por el Espíritu que toda vanagloria de la vida no proviene de Dios. Cualquier intento de exaltación personal, cualquier intento de exaltación propia, cualquier intento vanidoso de sentirse más que otro, nunca va a provenir de Dios. Sépalo, el día que usted se sienta más que otro, el día que usted se siente más grande que otro, ese día usted dejó a Dios por seguir un Dios que se llama ego. Y ese ego es el que tiene a muchas personas llenos de vanidad, llenos, hermano, de una actitud propia, carnal, que los aleja de Dios y los vuelve insensibles a la vida de otros. Cuando una persona se siente superior a otro, esa persona, hermano, está viendo de menos al hermano, está viendo de menos a la otra persona que tiene el mismo valor que sí mismo. Porque si todos tenemos a Cristo y todos hemos sido comprados con la sangre de Cristo, todos tenemos el mismo valor delante de nuestro Dios. No puede haber alguien mayor en este lugar. Aun cuando yo estoy predicando en este lugar, no soy mayor que usted. Todos valemos lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Así que nadie puede sentirse más que otro. Pero la vanagloria te lleva a eso. La vanagloria te lleva a sentirte superior a otro y al mismo tiempo, entonces, a exaltarse. El apóstol dice: todo eso va a pasar.
Cuando un hombre o una mujer se sienten muy hermosos, sepa, puede ser hermoso, puede ser bello, pero eso le va a pasar. El tiempo le va a marcar su rostro, el tiempo le va a marcar su cuerpo, la mala alimentación le va a marcar su cuerpo y al final la belleza se le va a ir. ¿O no? ¿Ah? Hay personas que se sienten esbeltas, se sienten más hermosas que otros, hermano. Tienen vanidad. Eso se les va a acabar. El tiempo les va a marcar eso, va a pasar, en algún punto va a pasar. Pero si esa persona es un hijo de Dios y vive permaneciendo en la voluntad del Señor, hermano, aunque el cuerpo se le marque, le cambie, se vuelva feo, gordo, chaparro, lo que sea, usted va a permanecer para siempre porque usted va a estar en la voluntad de Dios. Entonces escuche esto que es muy importante. Primera de Pedro, capítulo 1. Tocamos al apóstol Pablo, tocamos al apóstol Juan y escuche lo que el apóstol Pedro dice en la primera carta a la iglesia, primera carta, capítulo 1, verso 24. Amén. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Vamos a hacer la comparación. Toda carne es como hierba. Usted y yo, lo que usted puede ver en mí, lo que yo veo en usted es lo físico, esa es la carne. Así que eso es hierba, monte. Amén. Monte. Somos hierba. Pero escuche lo que dice: que la gloria del hombre es la flor en la hierba. Entonces, hay hierba, a mí me gusta una florcita amarilla pequeñita así, mire, que da una hierba. Es monte. Y qué bonita se ve cuando uno pasa aquella cantidad, hermana, de florcitas tan chiquitas y bonitas. Pero ¿por qué no la siembra usted en el jardín? Porque es monte. Usted sabe lo que va a pasar una vez que salga el sol. Esa florcita desaparece. La flor de esa hierba es la gloria. Es la gloria, es sentirse hermoso, bello, es sentirse capaz, es sentirse exaltado. La carne es hierba y cualquiera que siente exaltación en sí mismo es como esa flor pequeñita. ¿Qué sucede con ella? Bueno, la hierba se seca y la flor se cae. Una vez estaba viendo las redes sociales y miré en Facebook a alguien que puso fotografías de las mujeres más hermosas de Hollywood entre los años 40 y 70. Ahí salían muchas mujeres que lógicamente yo nací en el 70, así que no vi ese teatro y esa televisión de ese tiempo cuando ya salió la televisión. Pero sacaban la fotografía en lo más, ¿cómo se dice? En el fulgor de la gloria que tuvieron ahí. Y ponían la fotografía ya para morir o ya anciana la mujer. Ay, hermano, ¿y cómo se les mira? Sus rostros. Lógicamente, la carne envejece, la hierba se seca. Y toda aquella gloria que tuvieron, ¿dónde está? Pues está muerta también, ha caído. No se sostiene. No se sostiene. Nosotros tenemos la bendición, la gran bendición de que no nos define esta carne, no nos define este cuerpo. Esto más, este cuerpo un día va a morir.
Este cuerpo un día va a ir al polvo de donde fue tomado. Sin embargo, tenemos una promesa gloriosa los que creemos en Jesucristo, y es que un día el Señor levantará del polvo nuestro cuerpo y lo transformará en un cuerpo de gloria similar a la gloria suya. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Es nuestra promesa de fe. Esta es nuestra gloria. No depende de nosotros esa gloria, depende del Señor esa gloria. No es algo que yo consigo aquí. Estaba viendo, hermano, un ministro, un apóstol de este tiempo, de los modernos, estaba viendo y estaba platicando con un doctor, amigo de la casa, y me decía, cuando miramos ese video, me decía: mire, pastor, él es cirujano plástico, y me decía: mire, pastor, ese hombre se ha hecho un montón de cirugía. ¿Qué le digo? Sí, pastor, me dice, yo soy cirujano plástico, yo sé qué cosas se tocó. Y empezó a decirme de su rostro qué cosas se tocó. Y me dice: ¿qué opina usted de eso? Le digo yo estoy sorprendido, no pensé, le digo, por eso se mira así como se ve, me dice. Mire los videos anteriores y vea lo que está haciendo. Hermano, podemos hacer lo que sea con nuestro cuerpo. Usted puede irse al gimnasio, y qué bueno si va al gimnasio, qué bueno si camina, qué bueno si tiene salud interior. Pero si lo hace para querer mantener algo por vanagloria, por verse mejor que otras personas, puede ser que le funcione un tiempo, pero eso se va a acabar, porque el tiempo nos marca el cuerpo. ¿Se acuerda el famoso Michael Jackson? No quería ser negro, ¿se acuerda? Invirtió sus capitales y su dinero y se cambió la piel. Pero yo leía un comentario y decía: por fuera te ves blanco, pero sigue siendo negro por dentro, le dijo una persona. Y es cierto, es cierto. Nosotros por fuera podemos, hermano, ostentar una gran gloria y vernos hermosos y todo, pero ¿cómo estamos en el interior? ¿Realmente en el interior tenemos salud espiritual? ¿Realmente en el interior estamos agradando a Dios? Pensemos un momento eso, porque si hay gloria que el Señor, hermano, permite en nosotros, es que el Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos presente cada día delante de Él aptos para toda buena obra. Eso sí, el Señor dice: esta es la iglesia. Por eso una iglesia sin arrugas, sin mancha, pero no porque es el físico que estemos preparando en nosotros. Eso es vanagloria al final si lo estamos viendo así. No está hablando de eso, está hablando precisamente de nuestra vida interior. Por eso, hermano, toda gloria y toda alabanza, todo lo que hagamos siempre debe ser para honrar y glorificar a Dios. Nada de lo que hagamos debe ser por vanagloria personal. Nada de lo que hagamos debe ser por contienda. Voy finalizando con la última parte entonces de estos versos que acabo de leer en Filipenses. Leíamos en Filipenses sobre estos dos enemigos, estos dos adversarios, la contienda y la vanagloria. Y el apóstol le dice a la iglesia: en vez de ser contendioso, en vez de ser vanaglorioso, lo que debemos hacer, antes bien, dice en el verso 3, con humildad. Oiga, tres cosas hay aquí. Primero, humildad. Segundo, estimar a cada uno. Oiga esto, hermano: estimar a cada uno como superior a uno. Primero humildad, y ahora me dicen que yo debo en mí estimarlo a usted como superior mío. Y por último dice: y sobre todo procurando el beneficio de otro, no el de uno. Primero me dice: no debe haber contienda ni debe haber vanagloria. Y en vez de eso debemos producir
Humildad, tres aspectos que sostienen la unidad. Tres aspectos que sostienen la unidad. Humildad, estimar superiores a los demás y procurar el beneficio de otros. Muy bien, rápidamente le cuento. La humildad, la palabra griega de humildad que se menciona aquí, es una humildad no física, o sea, no es una humildad que vamos a exteriorizar físicamente. Está hablando desde nuestra mente y desde nuestro corazón. Desde ahí está pidiendo la humildad. Es fácil, hermano, presentarse humilde delante de una persona. Eso es fácil. No, ser humilde de corazón, ser humilde de mente, ser humilde de pensamiento, eso es otra cosa. Y aquí, y esta palabra, antes bien, con humildad se refiere a eso. Se refiere a eso. Si no hay esta humildad, no podremos cumplir con los otros dos fundamentos: el estimar a otros como a superiores y procurar el beneficio de los demás. Nuestra forma de pensar de otros debe ser con modestia, con honestidad, con sinceridad. Esa es la verdadera humildad que habla aquí. ¿Y quién más que el Señor para darnos el ejemplo? Aquí no podemos ponernos ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros, por muy humildes que nos miremos, podemos ponernos como ejemplo aquí. Porque aquí estamos hablando de fundamentos que solo el Señor ha cumplido a cabalidad. Lo que le estoy diciendo es, si habrán tres cosas que nosotros estamos procurando y batallando por hacer, son estas últimas tres que acabo de mencionar. Realmente una humildad desde nuestra mente y de nuestro corazón. Realmente considerar a los demás superiores a uno mismo. Realmente pensar siempre en el beneficio de otro en vez del de uno. Amén. ¿Quién es el ejemplo? Nuestro Señor. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo capítulo 11, verso 29. ¿Lo tiene? Es lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, dice el Señor. ¿Cómo se presenta el Señor? Manso y humilde, pero ¿de qué? De corazón. No solamente es que se presenta manso y humilde, porque muchas veces usted y yo podemos ser mansos y humildes en las circunstancias en las que nos encontramos, pero el Señor es manso y humilde de corazón. Eso es su naturaleza, es ser manso y ser humilde. No lo define la circunstancia. Mi mansedumbre y mi humildad muchas veces la define la circunstancia que estoy pasando. Puedo estar muy pasivo, puedo estar muy humilde, etcétera, y de repente viene una circunstancia que le da vuelta a mi mente, le da vuelta a mi corazón, y ya no me presento ni muy humilde ni muy manso. Al Señor no lo definen las circunstancias. El Señor es de corazón manso y humilde. Esa es su naturaleza, y esa es la naturaleza que el Señor quiere que nosotros como sus hijos también tengamos. ¿Cómo lo demostró el Señor? Bueno, cuando le dice en este versículo 29, sean como yo soy, manso y humilde de corazón. Eso les va a dar descanso para sus almas. Y es que muchas veces nuestra alma anda agobiada, anda sin reposo, nuestra alma anda alterada. ¿Por qué? Por circunstancias o situaciones que nos están rodeando, y que ahí es donde falta la mansedumbre y la humildad del Espíritu en nuestra vida. El otro punto
El otro fundamento es estimar a los demás como superiores a uno. Estimándonos superiores, estimando superiores a los demás. ¿Cómo es esto? Bueno, esto tiene que ver con el tema del servicio, el tema de servir a otros. También el Señor dio el ejemplo en San Juan capítulo 13, verso 12. El Señor presenta un ejemplo de inferioridad al servir a sus discípulos. Y el Señor se lo dice de esta manera. Juan 13, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, ¿se acuerda de la historia? El Señor le lava los pies a sus discípulos. Y tomó su manto, volvió a la mesa una vez que les había lavado los pies. Ahí Pedro no quería que le lavaran los pies y había toda una discusión. Y el Señor le tuvo que decir: tienes que dejarte lavar los pies. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro permitió que el Señor le lavara los pies. Pero le voy a hablar de Pedro. Era lógico lo que Pedro estaba diciendo. ¿Cómo es posible que mi Señor, mi Maestro, me lave los pies? Es ilógico. No cabe en lo natural, no cabe, porque Él es el Maestro y Él es el Señor. En todo caso, un siervo debe venir delante del Señor y delante del Maestro a lavarle los pies a Él. Eso es lo lógico, eso es lo justo y lo correcto, pero no en el ambiente espiritual. Mire por favor esto. Una vez que le lavó los pies, el Señor les pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Y oiga lo que les dice: y decís bien, porque lo soy. O sea, la posición del Señor como Maestro y como Señor no se vio afectado con lo que hizo. En el ambiente espiritual las cosas son diferentes. En otras palabras, no rebajó su título, no rebajó su posición como Señor y como Maestro. Pero es que, mi amado hermano, dentro del reino de los cielos hay un pensamiento, dentro del reino de Dios hay un pensamiento de servicio que tiene que ver con, en el interior nuestro, tener a los demás como superiores en el reino. Y el Señor fue ejemplo de eso. Ustedes me dicen Maestro, Señor, dicen bien, porque lo soy. Y dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, escuche, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor, siendo el Maestro y siendo el Señor, le sirve a sus discípulos como mayor, como que si ellos son mayores que Él. Ahora insisto, Él dice: el siervo no es mayor que su Señor, el enviado no es mayor que el que lo envía. Eso sigue siendo igual. En otras palabras, yo sigo siendo el maestro de ustedes, pero lo que yo hice con ustedes es enseñarles a servir. Les enseñó a ser siervo. Hermano, en la iglesia necesitamos servidores de corazón. Necesitamos personas que miren a los demás como a superiores a sí mismos. Cuando tengamos en la iglesia personas así, no habrá problema de vanagloria, ni habrá problema de ningún tipo, porque habrá esta naturalidad de reino en medio nuestro. Yo me sorprendí, hermano, en la visita que hice a un lugar donde
habían personas que estaban alrededor de una persona que estaba ministrando, y estaban ahí atentos, pero hermano, era una cosa tan tremenda, atentos para servirle, llevándole esto, trayendo lo otro. Casi ponían una alfombra para que aquella persona caminara por ella, rindiéndole pleitesía, levantándolo, animándolo, poniéndolo en una situación de superioridad. Y eso es porque no entienden la naturaleza del reino. Nosotros somos siervos de Dios, y la palabra siervo significa menor que los que servimos. Ese es el espíritu del evangelio. Si no predicamos ese espíritu del evangelio, si no practicamos ese espíritu del evangelio, no estamos haciendo nada. No somos siervos. Podremos ser lo que sea menos siervo. Y el Señor lo hizo con sus discípulos para que también ellos lo hicieran unos con otros, para que el servicio fuera mutuo. Amén. Ahí no hay grandes, ahí no hay superiores. El ejemplo es servir a otros. En Mateo 23:11 el Señor les dijo: el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Quiere ser mayor? Humíllese. ¿Quiere usted ser mayor que otros? Comience entendiendo que en el reino de Dios debemos ser siervos, y lógicamente siervas, ¿verdad? Porque esto abarca también a las mujeres. Por último, procurando el beneficio de otros, el último punto. Esto significa hacer un lado el egoísmo, la mezquindad, no desear que todo marche bien personalmente y que no importen los demás. Eso no puede ser. Cuando alguien tiene un espíritu de egoísmo y de mezquindad, no le importa la situación de los demás, lo va a ver de menos, no importará. Al contrario, necesitamos buscar el bien de los demás antes que el nuestro. Eso es lo que enseña la Escritura. Cuando anhelamos el beneficio para los demás, generalmente el Señor nos va a bendecir a nosotros también. ¿Quiere usted ser bendecido? Comience usted a desear el beneficio de otro, a desear que a otro le vaya bien, a orar por ese hermano, por esa hermana, a tratar de hacer que aquella persona esté mejor que usted si es posible. Cuando usted hace eso, el Señor tendrá cuidado de usted. El Señor no lo dejará, porque usted está cumpliendo un principio de reino. Santiago le dijo a la iglesia en el capítulo 2, verso 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. ¿De qué puede aprovechar eso? Pues no aprovecha de nada, porque debemos nosotros ir más allá. Y el más allá de este pensamiento es procurar el beneficio de esas personas más que el de uno mismo. Así, hermano, vamos a sostener la verdadera unidad de la iglesia, haciendo a un lado el cuestionamiento necio e insensato, la contienda, la vanagloria, haciendo a un lado estas cosas y sosteniéndonos con humildad, considerándonos siervos inferiores a los demás, deseando el bien de otros antes que el nuestro. Cuando hagamos eso, estaremos realmente cumpliendo el principio del reino de Dios en la iglesia. Mientras tanto, si no hay esto, seguimos siendo carnales, seguimos niños, porque van a haber contiendas, vanaglorias, habrá disensiones, cuestionamientos necios. Hermano, hay que huir de esas cosas y hay que avanzar en los pensamientos de reino, pero de reino como el Señor lo dijo en las Escrituras, lo enseñó en la palabra. Yo quiero que cierre sus ojos en esta
en esta hora. Y si el Señor te ha hablado a tu corazón, ministremos esta palabra. Si el Señor ha hablado a tu corazón, ahí donde estás, dile al Señor: aquí estoy, Señor, entiendo tu palabra. Entiendo, Señor, que has hablado a mi corazón. Entiendo que hay cosas todavía en mi vida de carnalidad. Hay cosas que no te agradan. Hay cosas, Señor, que todavía te ofenden. Todavía sostengo contiendas y vanaglorias. Todavía tengo cuestionamientos necios muchas veces e insensatos. Me falta la humildad. Me falta, Señor, sentirme inferior a otros y servir a otros con amor. Me falta sentir el beneficio para otros mayor que para mí mismo. Si hay estas necesidades, dile al Señor: ayúdame, que tu palabra, Señor, forme mi vida, me vuelva un verdadero hijo tuyo. Esto va a sostener la unidad de la iglesia, hermano. ¿Quiere quebrantar la unidad de la iglesia? Permita el cuestionamiento necio, permita la insensatez, permita la contienda, permita la disensión, permita la ira, los celos, permita la vanagloria, y usted sabrá que la unidad de la iglesia se quebrantará. Pero quiere ser partícipe de un fortalecimiento de la unidad, entonces apliquemos los 3 fundamentos. Volvámonos humildes conforme el Señor quiere que seamos humildes. Volvámonos siervos de los demás, inferiores, no importa. Que el hermano esté mayor, no importa. Pero eso hará que la vida del hermano sea servida y que tú entiendas cuál es el verdadero sentido del reino aquí en la tierra: ser servidores de otros, y sobre todo desea el beneficio de otros. Deséalo de tal manera, de tal forma, que sea primero el beneficio de otros que para ti mismo. Cuando pienses de esa forma, el reino del Señor vendrá a tu vida. El reino de Dios vendrá a tu corazón. Así como dijo el Señor: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, mi Dios. Gracias porque cada día, Señor, tú abres tu palabra a nuestro corazón. Tú abres tu palabra, Señor, a nuestro corazón, a nuestra alma, que muchas veces se extravía por carnalidades, que muchas veces se extravía por niñerías, mi Dios, por contiendas que llegan a nuestro corazón, Padre amado, por falta de esa humildad de corazón que tu palabra dice que debe haber en nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, perdona nuestras faltas. Perdona, Señor, esa niñería, esa carnalidad, y ayúdanos a caminar conforme, Señor, a tu propósito y a tu voluntad. Oh Dios amado, yo bendigo la iglesia. Yo bendigo este cuerpo, Señor, que está reunido esta noche. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre amado, que toda bendición venga sobre ellos. Yo soy siervo de esta iglesia, Señor. Soy siervo de mis hermanos, Padre amado. Deseo lo mejor para ellos. Deseo, Señor, que los beneficios lleguen a ellos antes que a mí, si es posible. Y aun si no llegan para mí, no importa. Deseo que estén bien, así como San Juan deseaba, Señor amado, aquel hombre deseaba que fuera prosperado en todas las cosas, así como prosperaba su alma. De esa manera yo deseo, Señor, la prosperidad para mis hermanos, pero sobre todo, mi Señor amado, deseo que su vida plenamente, mi Dios, camine conforme a tu propósito y a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, mi Señor amado. Gracias, Cordero Santo. Yo quisiera, Lacey, que venga, Lacey. Vamos a orar por Lacey.
Hermana Sandra o hermana Teresa. Gloria a Dios. Hermano Danilo, venga. Vamos a orar por Lacey. Hermana Rosa, venga. Hermano Danilo, levante sus manos, diríjalas para acá. Mañana Lacey va a ser sometida a una cirugía. Vamos a pedirle al Señor que obre. Pídele al Señor que obre, hágalo. Pídele al Señor que obre sobre la vida de Lacey. Todo temor, Señor, se va. Todo temor.